Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Hoy Marcos va a presentar a una profesional de la medicina, neumonóloga, y que se dedica y conoce mucho de una patología que está un poco olvidada, que es la silicosis. Ustedes ya van a ver lo que es la silicosis y seguramente les va a traer recuerdos, porque es una patología como que desapareció, pero cuando escuchemos a la doctora vamos a ver que todavía sigue siendo una de las patologías laborales más importantes de nuestro medio. Adelante, Marcos. La neumonología, Ricardo, es una especialidad clínica que justamente se dedica al tratamiento, al abordaje de las enfermedades respiratorias. Así es. Dentro de estas, las más habituales suelen ser el asma, las bronquitis crónicas, las conocidas como EPOC, es decir, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y también un conjunto de enfermedades, de patologías, que tienen su origen en las actividades de los trabajadores. Hacemos la salvedad, cuando no se toman las medidas de prevención necesarias, ¿no? Dentro de estas patologías aparece la silicosis, quizás poco conocida porque muchas veces uno la asocia a una patología del pasado, sin embargo está frecuente, tiene graves consecuencias para la salud, es de difícil tratamiento y es necesario que se ponga nuevamente sobre la mesa de las patologías laborales que hay que tener en cuenta. No, y tiene una cronicidad total. Así es. No desaparece nunca. Lo único que hacen los neumonólogos es diagnosticarla y disminuir las consecuencias que esta patología produce en el pulmón y por consecuencia en el sistema respiratorio del paciente. Así que vamos a empezar con nuestra entrevistada, que creo que les va a llegar muy bien a ustedes. Así es, Ricardo. Vamos con la doctora Raquel Pendito. Como dijimos, ella es neumonóloga, pero además también es especialista en medicina del trabajo. En general diría yo que polvo, humo, niebla afecta al aparato respiratorio. Entonces cualquier tarea que exponga a un trabajador a una exposición a polvo, humo, niebla puede afectar tanto a la vía aérea, causando bronquitis crónica o asma, como al tejido o al parénquima pulmonar, pudiendo dar fibrosis, enfisema y cáncer de pulmón. Y a veces el menos difundido es el cáncer ocupacional, ¿no? Hay tareas justamente de la que nos vamos a hablar hoy, que es la exposición a sílice, pues el sílice es carcinógeno, puede causar cáncer de pulmón. La silicosis, si bien es una enfermedad, diría, paradigmática de las patologías ocupacionales respiratorias que tienen ya su descripción hace 400 años, lamentablemente está en vigencia. Y una de las razones es la falta de prevención. La OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, en 1995 generaron un proyecto para erradicación de esta enfermedad. Nuestro país no está participando de eso, a pesar de que ya hay países limítrofes que sí lo están haciendo, como Chile, por ejemplo. Entonces es una inquietud de nuestra asociación, especialmente de la sección ocupacional,
y también de la Sociedad de Neumonología de Córdoba, se llama SONECO, el tratar de hacer un registro, porque realmente no existe un registro nacional de silicosis. Esta es una enfermedad del tejido pulmonar, del parénquima pulmonar, que la causa la inhalación de sílice libre cristalina. Es esta, porque también hay una amorfa, pero es esta la que daña el pulmón. Y el sílice en realidad uno lo asocia a la minería, sin embargo el sílice es la arena, es la arenisca, es el cuarzo. De modo que cualquier tarea donde un trabajador se exponga a esto sin protección, expuesto a ese polvo, lo puedes tener. Y digamos, desde un artesano hasta un albañil que mezcle arena, alguien que trabaje en demolición, una exposición masiva y terrible es el limpiador de chorro de arena, enarenador. Y que en algunas partes del mundo esa tarea está prohibida. Se usa con metal y acá seguimos usando eso. Otra tarea que lo expone es la gente que trabaja en fundición, que moldea el líquido de fundición en arena y lo filtra. En general, esta es una enfermedad que puede ser progresiva, es decir, el trabajador puede ya no estar expuesto y esta enfermedad desarrolle 10 años posteriores. Entonces, tiene varias características que la hacen especiales a esta enfermedad. En primer lugar, que aún alejado del agente de riesgo, la persona puede seguir progresando en su enfermedad. Por otro lado, no es una enfermedad que tenga cura y es causa de invalidez y muerte. Entonces, es un real problema de salud y es una enfermedad subdiagnosticada y sin prácticamente tener en cuenta. Si bien nosotros tenemos una legislación vigente que todo trabajador que se supone está en regla, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos dejar de desconocer que en nuestro país hay industrias familiares. Puede ser que se compren una enarenadora y trabaje la familia sin conocer el agente de riesgo. Pero si estamos hablando de empresas que realmente tienen una aseguradora de riesgo de trabajo, a veces sorprende que el trabajador conoce cuál es su obra social y desconoce cuál es su aseguradora de riesgo de trabajo, que es quien deberá hacerse cargo de las dos contingencias que puede sufrir un trabajador en su historia laboral: un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. La silicosis entonces es una enfermedad profesional que es absolutamente prevenible. Eso es lo terrible. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. En el consultorio se ve particularmente afecciones que están relacionadas con la voz, por la actividad propia del docente, en el cual tiene que usar mucho la voz y el aparato fonatorio. En esa gama de patologías, las más comunes son las rinofaringitis, las laringitis, y de ahí vamos bajando para ya patologías de tipo orgánica que asientan sobre el aparato respiratorio, sobre las cuerdas vocales propiamente dicho, sobre el aparato fonatorio, como pueden ser las neoformaciones, los hiatus, las hipotonías, que si bien no son neoformaciones, están relacionadas con la patología que uno ve a través de la fibroscopía, como las neoformaciones de nódulos, pólipos, etc. Entonces, esa patología es muy frecuente en nuestro consultorio, en los docentes, ¿no? Fundamentalmente el tratamiento tiene dos pilares centrales en el cual hay que respetarlos estrictamente, porque si no van degenerando en situaciones más complicadas del aparato fonatorio, que son el reposo laboral de la voz, complementado con la reeducación foniátrica. Ahí se puede agregar a veces, porque aparece en la fibroscopía, patologías que tienen o predisponen más aún a las disfonías, las laringitis, que son los reflujos gastroesofágicos, acompañados de los procesos alérgicos. Más allá de alguna patología nasal, como puede ser una desviación septal, en el cual hay una insuficiencia nasal
aparte de tener el problema de usar permanentemente la voz, se agrega el de respirar por la boca, que es un elemento que favorece los procesos irritativos de todo el aparato alto, ¿no es cierto? El aparato, como ser fundamentalmente la laringe también. Entonces, como dije, como conclusión, lo básico y lo central es el reposo de voz, laboral de voz, y se le agrega ahí la reeducación foniátrica. Son enfermedades propias de la actividad docente, de la actividad profesional. O sea, son enfermedades profesionales en el cual hay todo un marco legal y debe profundizarse ese marco legal para respetar y cubrir al trabajador, en este caso los docentes, que se ven muy afectados por esta problemita en las cuerdas vocales y en el aparato fonatorio, que inclusive dejan su secuelita a posteriori de terminar su labor profesional, o sea, como docente. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. La silicosis es el daño clásico, que es la enfermedad del parénquima pulmonar, que puede presentarse en forma aguda antes de los 5 años de exposición, que generalmente eso se debe a una exposición masiva, accidental, o como puede ser los limpiadores de chorro de arena, que es masiva cantidad de sílice que aspiran. También hay otra que es acelerada, que aparece a los 10 años, y hay otra crónica que puede aparecer hasta 20 años después de exposición. De modo que tiene esas presentaciones clásicas. Esto es la silicosis. Pero también el sílice puede causar bronquitis crónica, puede causar EPOC. También el sílice puede causar fibrosis de pulmón y también puede causar cáncer de pulmón. Queda claro que un trabajador expuesto a esto no debería fumar. En toda campaña o control periódico de salud en países desarrollados se trabaja en cesación de fumar a los trabajadores expuestos, que no es nuestra realidad, lamentablemente. Otra característica es que el trabajador desconoce el riesgo de su trabajo. Entonces, debería ser una obligación que el trabajador conozca ese riesgo, cómo protegerlo y, por qué no, conocer los resultados de esos exámenes periódicos que se hacen. Si tiene daño de su función pulmonar, si la radiografía es normal, que son las formas de detección. Los síntomas son síntomas, si estamos hablando de silicosis, del parénquima pulmonar, es tos seca en general y puede ser productiva, es decir, con expectoración si tiene una bronquitis crónica asociada. Puede tener falta de aire, que será progresiva. Y bueno, en caso de cáncer de pulmón es distinto, esputo hemoptoico, pérdida de peso y otros síntomas que se asocian al cáncer. De la silicosis lamentablemente no tiene cura, no tiene posibilidad terapéutica. De allí la importancia de la prevención y difusión de esta enfermedad. Y ojalá que este ambicioso proyecto que tenemos de hacer un registro nacional advierta a la población en general de este riesgo, que es lejos más frecuente que lo que la gente cree. Yo creo que en general la difusión es lo básico, ¿no? Que la gente conozca que esto existe, que la radiología, muchos pacientes dicen, sí, hace tiempo que la radiología me da mal. Eso no debe pasar. Aquel paciente, aquel trabajador expuesto que ya tiene una radiología positiva, es decir, con infiltrados bilaterales pequeños, o que tiene alguna alteración de su función pulmonar, la conducta debe ser alejarlo de la gente de riesgo. Y lamentablemente los expertos en estos temas vemos pacientes que siguieron expuestos al sílice y progresó la enfermedad al punto tal que está para el trasplante del pulmón o para oxigenoterapia, porque ya a veces no tiene edad para ser trasplantado. Entonces, esta circunstancia quiere decir que indudablemente este trabajador tuvo periódicos y se pudo detectar precozmente la enfermedad y se pudo haber retirado de la exposición, porque
la prioridad es retirarlo del agente de riesgo. Pero claramente es difundir, por ejemplo, a cualquier trabajador que presente estos síntomas, falta de aire, tos, seca o no, pero que haya tenido un trabajo, aunque fuera 10 años atrás, 15 años atrás, hace más o menos unos 8 años hubo una presentación de unos trabajadores que gastaban el gin con enarenados y ahí aparecieron silicosis. Digo esto porque a veces se dan en lugares inesperados, ¿no? Y otra cosa que motivó una presentación hace poco en España fue a los gente que colocaba silestón. Silestón es una pseudopiedra que tiene características de ser muy bonita, brillosa y simula al mármol, pero en realidad tiene sílice en un 70%. Entonces los que trabajan este producto cortan y colocan las encimeras que se llaman en las cocinas y en los baños. Nuestros shopping tienen casi todas. Son muy, muy bonitas y muy higiénicas. Bueno, esto tiene sílice. Entonces, todo trabajador expuesto que haya tenido una exposición a polvo de sílice, a polvo de arena, arenisca, granito, debería saber que debe hacer una consulta neumonológica. Debería saberlo, porque mucho más si fumó, y pensar esto como una enfermedad profesional, que generalmente tiene la causa su trabajo, ¿no? Yo siento, después de muchos años de carrera y en las dos especialidades, que al menos antes de retirarme de mi carrera, me gustaría haber hecho algo por estos trabajadores expuestos a sílice. Sinceramente creo que están en una desprotección absoluta y recordemos que es una enfermedad progresiva, invalidante y sin tratamiento actual. Las leyes de protección a los trabajadores en Córdoba prácticamente la inició un personaje extraordinario que se llamó el doctor Juan Vialé Macé. Juan Vialé Macé fue médico, abogado, ingeniero. Fue el constructor del dique San Roque y autor del Tratado de Medicina Laboral más importante de toda la República Argentina. Fíjense lo importante que habrá sido. Y prácticamente le estamos haciendo un homenaje, porque los médicos y abogados que se dedican al tema de las patologías laborales hoy han sido un poco reivindicados por nuestra invitada, la doctora. Bueno, Ricardo, creo que el tema ha sido más que bien tratado, así que nos vamos hasta el próximo programa. Hasta el próximo, muchas gracias. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.